¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos una vez más a unos diálogos de cine para incorregibles, hoy más incorregibles que nunca. Y bueno, vamos a retomar que durante un tiempo hemos estado tomándonos un pequeño descanso después del aluvión de actividades y cosas que se estuvieron haciendo para la edición virtual del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Y como siempre, vamos a empezar con los agradecimientos de rigor, pues como no, a la Fundación Canaria Cinemas Comic, que es la que nos da el soporte al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, también está detrás de toda esta movida, a la Cátedra Cultural Moebios de la Universidad de La Laguna y, como no, a la Librería del Maldito, con don Gonzalo Santana ahí a los mandos de esta nave cinematográfica. Y bueno, y como no, al director de todas estas de todas estas parafernalias que nos montamos alrededor del cine que nos gusta, pero que no tiene que ser el que más puntuaciones saca por ahí Mm, en, en los sitios de rigor. Don ujú. Eduardo Serradilla, ¿cómo estamos? Buenas noches. Aquí, pues muy bien. A ver, mirando una cosa antes de empezar. A ver, voy Pues a... nada, siga. No, No, si no, no, quieres, no, tírala. Yo ya. iba a decir que yo decía antes lo de que hoy más incorregibles que nunca porque le vamos a dedicar este diálogo de cine a una pareja de incorregibles, pero más incorregibles que Sí, de todas de maneras, los esto que nos tiene... A hemos ver, enfrentado, como son Terence Hill y Bud sí. Spencer, y a una película, Dos Misioneros, que has seleccionado tú de toda su amplia filmografía como pareja artística, y ahora nos vas a contar por qué. A ver, la historia comienza, la historia que es la razón por la que esto se llaman diálogos de cine para incorregibles. Bueno, en principio fue una reseña que yo escribí una reseña escrita precisamente sobre dos misioneros, pero todo viene por algo que sucedió en el año 2010, para lo que tengo que situarles, ponerles en situación. Vamos a ver, y empezaré, aunque lo que empiece a decir no les suene mucho, no, o sea, no piensen que no tiene mucha relación, tiene mucha relación. Vamos a ver, voy a empezar hablando de un director de cine italiano, se llamaba Hermano Olmi, que murió en el año 2018. Fue un director, uno de los grandes directores contemporáneos, a ver, que abrazó el neorrealismo italiano, cuyo máximo exponente es Luchino Visconti, y lo que se considera dentro de lo que sería la historiografía del cine italiano, lo que ellos llamaban un humanismo cristiano, era una persona creyente. Pero además él era director, guionista, incluso montador. Para que vean, un poco se lo hacía todo. Era una persona que hacía prácticamente todo. Pero vamos, es un señor que, entre otras muchas cosas, ganó la Palma de Oro, la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1978, que se llevó el León de Oro de Venecia por una película impresionante. Y bueno, y el David y Donatello, una película impresionante que se llama La leyenda del santo bebedor, protagonizada por Rutger Hauer, que es una película enorme, como era su protagonista. Bueno, él se llevó dos Leones de Oro, tres David y Donatello y la Palma de Oro de Cannes. Es uno de los grandes directores contemporáneos, más era un señor que hacía su cine era un cine muy social. De hecho, su primera película, eh, fue la que lo encumbró, que se llama Il Posto, es la historia de una persona que se mete a trabajar dentro de una empresa y cómo va evolucionando. Y la película por la que se llevó la Palma de Oro, que se llama Alberto degli Zoccoli, era una historia basada en la abuela de Hermano Olmi, que era agricultora en esa Italia, digamos, en esa Italia de donde, entre otras muchas cosas, partió la marcha hacia Roma en 1922 de Benito Mussolini. O sea que este señor es sospechoso de muchas cosas, pero vamos a ver, no de hacer un cine comercial. Así como en el caso de La leyenda del Santo de Oro es una película que funcionó muy bien, pues más tuvo distribución internacional por tener a Rutger Hauer, pero no es una persona a la que se le pueda decir, no, es que ha sido un cine muy comercial. Pues vamos a ver, en el año 2010, el David y Donatello es el César Italia, o sea,
máximo galardón de la Academia de Cine Italiana, lo que puede ser el César francés, el Goya o incluso el Oscar norteamericano, el Oscar de Hollywood. Y en el año 2010 la Academia se postuló el que no Terence Hill y Bud Spencer, sino Mario Girotti, que es Terence Hill, y Carlo Perdenzoli, que era Bud Spencer, se llevasen el David de Donatello honorífico. A ver, en Italia para algunas cosas son muy parecidos en nuestro país, pero para otras cosas no. Y una de las cosas, de luego, en donde no se parecen absolutamente en nada es el concepto cinematográfico, tampoco en el tema del cómic. El caso de Patricio y yo, que tenemos algún que otro conocimiento, sabemos que en Italia el tema del cómic la industria del cómic siempre se ha tomado muchísimo más en serio que se ha podido tomar en España. Sí, ahí estamos de Eso, acuerdo. pero vamos, antes de, o sea, incluso durante la dictadura de Benito Mussolini, aunque se prohibieron muchas cosas, pero es que a Mussolini le gustaban los cómics, esa es la segunda parte. Y Il después de fumetti. el fumetti italiano, y después, a ver, uno de los mejores y más consagrados salones del cómic del Il mundo fumetti. es Luca. Em, entonces, se planteó el darle el premio a esta gente y nadie se rasgó las vestiduras, algo que en España sería impensable. Ya se montó, me acuerdo, siempre me acordaré porque yo ya estaba, digamos que ya estaba un poquito metido en esto. Cuando José Luis Garza escogió a Alfredo Landa para hacer el crack, todo el mundo se tiraba las manos a la cabeza pensando, ¿cómo un actor de comedia puede hacer una película? Vamos a ver, es una de las mejores películas de la historia de nuestro país. O sea, después hizo Los Santos Inocentes y se llevó la Palma de Oro con Francisco Rabal, pero bueno, todo el mundo dijo, ¿cómo van a coger un cómico de segunda, como se consideraba, aunque nunca lo fue, a Alfredo Landa a hacer una película tan seria como el Crack? Pues que yo realmente no me imagino a otro actor mejor que Alfredo Landa para hacer el papel de Germán Gareta en el Crack. He pensado mucho en esto cuando hablamos de hacer este diálogo sobre esta película. Andrés Pajares le dieron un Goya cuando se metió a realizar películas dramáticas, ¿no? Y Ujú. un poco lo mismo que le pasó. Y sin embargo, creo que a Fernando Esteso no han llegado a darle No, un Goya, ni siquiera honorífico. no, sí, pues eso es Y cierto. ahí en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de una pareja que en su momento realizó películas así también en plan, no, no pegaban Sí, los piñazos que pegan Bud Spencer y Terence Hill, pero ¿sabes? Una pareja cómica que durante una época hizo un cine muy demandado y que todavía tiene muchos seguidores, ¿no? sí, El está cine que claro. llegaron a ser Andrés Pájares y Fernando Esteso en España. Siempre se decía que los videoclubs, Los Vingueros era una de las películas Que más más se alquilaba, sí. demandadas. Y seguramente también de las películas más demandadas estaban los títulos de Terence Hill y Bud Sí, sí, Spencer. está, eso te lo digo yo. Eso te lo puedo decir yo. Eso, a ver, y te voy a decir la empresa que las distribuye era Filmayer en España, que pues también todo el Sí, sí. cartel español. Pero bueno, volviendo al tema, en el año 2010 se plantea digamos que para sorpresa de propios extraños, sobre todo fuera de Italia, porque dentro de Italia yo no sé si sorprendió a mucha gente, la persona que apoyó y empujó la candidatura para que al final se les concediera el David Donatello a Terence Hill y Bud Spencer o a sus versiones reales que eran Mario Girotti y Carlo Pierrenzoli fue el Mano Olmi. Y en la entrega de premios se leyó una carta escrita por Hermano Olmi, una carta preciosa que ventajas de tener una intérprete en casa les voy a leer traducida al italiano. Dice, querido Pat Spencer y Terence Hill, hace bastante tiempo que llevo pensando escribirles una carta para pedirles perdón. Cuando era un chiquillo, hace tantos años, me querían convencer de que el cine debía ser sobre todo lo que ya sé que se clasificaba con asteriscos y puntos. De esta forma se hacía distinción entre el cine de calidad y el otro cine, al que se le consideraba de consumo, que a mi parecer es una definición estúpida y presuntuosa. Después, ya con aquella edad en la que uno considera que se puede ponerse en la orilla del buen sentido, me hice la idea de que no solo la cultura, ni siquiera la belleza, que también es una oportunidad muy agradable, salvará al mundo, sino que realmente podremos escapar del declive de la civilización si sabemos seguir el camino principal de la alegría. Traduzco.
Alegría entendida como el compartir sentimientos de paz. Así una risa refinada, hermosa y honesta es por sí misma una obra de arte que beneficia al espíritu, a la cultura y también a la salud. Soy muy feliz por haber sido testigo de la entrega del premio David y Donatello en su edición de 2010 a la carrera artística de la pareja Bud Spencer y Terence Hill. Magníficos actores y amabilísimos caballeros, inolvidables héroes de tantas aventuras fantásticas de divertida ironía y sano entretenimiento. Siempre están en nuestros corazones y en la historia de un cine de calidad sin asterisco. Hermano Olmi. A ver, si el mundo fuera justo, que no lo es, y todos los mamarrachos indeseables que dicen, no que les gusta el cine, que lo defienden, cosa que yo sé positivamente que no lo hacen. Lo único que hacen es aprovechar el cine como una plataforma, como muy bien dijo el señor al mando de la nave Enterprise, para comer mejor, para tener más protagonismo, para salir en la foto, pero el cine se las trae al pairo. Y lo siento, y espero que alguien le siente mal, y espero y sobre todo espero que muchos se sientan reflejados por lo que estoy diciendo, porque lo que me han demostrado, sobre todo en los últimos 10 años, es que ni les gusta el cine, ni entienden de cine, ni saben cómo funciona el negocio, y podían estar defendiendo películas como vendiendo naranjas en el mercado. Y esto viene con segundas porque un señor que tenía una empresa de naranjas que compró un cine en Gran Canaria que duró muy poquito porque no sabía gestionarlo, evidentemente, pero es lo mismo vender películas que vender naranjas. O sea, no es un tópico, es una realidad. Entonces, bromas aparte, es muy triste que en el siglo XXI, porque todavía en el siglo XX, sin internet y con vídeos de distintos países, lo que el vídeo en Estados Unidos no servía en España porque la televisión era distinta, o sea, el sistema, unos trabajaban con PAL y otros con SECAM, o sea, que evidentemente no era compatible, ya no te cuento si te ibas a otro continente. Había muchas cosas que podían tener sentido, entre ellas los festivales de cine, porque era la única oportunidad que tenías de ver un montón de cosas que si no era imposible de ver. Pero en el siglo XXI esas necesidades se han ido reduciendo a la mínima expresión, porque se han ido reduciendo a la mínima expresión. Igual les digo a nivel de ya los videoclubs no existen. Otra cosa es que estén saliendo cada vez mejores ediciones en Blu-ray, en 4K, con un montón de cosas, o reuniendo un montón de cosas que salieron en 3 formatos distintos durante 15 años consecutivos y ahora todo está mucho más reunidito. También es cierto que cada vez hay más mediatecas. Lo que prometieron las plataformas que es mentira, y lo digo con estas palabras de que van a ofrecer tanto lo nuevo como lo antiguo, al final se ha demostrado que no, que es mentira. Todavía hay que recurrir a las mediatecas, incluso hay que recurrir a los videoclubs antiguos o a las pocas tiendas que todavía se dedican a vender ese tipo de cosas, porque hay muchísimos, muchísimos títulos que están, incluso hay muchos títulos que solamente están en Laserdisc, incluso hay muchos títulos que solamente están en VHS, porque no solo se han perdido los derechos, sino nadie se ha molestado de coger esa, de hacer realmente lo que prometieron en su día. La verdad es que tendría que buscar las fuentes, pero prometieron hacer unas mediatecas que tú pudieses ver prácticamente todo lo que te podías imaginar, y es mentira. Entre otras muchas cosas, no por un tema de derechos, por un tema económico, sino porque eso es muy complicado, porque exige un trabajo constante y la gente cada vez está por menos la labor. Pero a mí que no me vengan con majaderías, no me vengan con sandeces y no me vengan a decir yo soy el defensor de no sé qué. Mira, tú no eres el defensor de nada, porque entre otras muchas cosas, o sea, a mucha gente, y podría empezar a decir nombres y apellidos y me quedaría solo, se tendría que ver la cara de vergüenza de ponerse a presumir de no sé qué y no sé cuánto, cuando un señor que escribió un párrafo bien grande en letras de oro en la historia del cine italiano, por lo tanto en la historia del cine europeo, por lo tanto en la historia del cine contemporáneo. Cuando se murió hermano Olmi, uno de los que dijo que una grandísima pérdida para el cine internacional fue Martin Scorsese, que tampoco es un señor con unas películas muy comerciales, normalmente siempre son películas muy particulares. Eh, que hermano Olmi escribe una carta como esta. O sea, esto es lo que, en cierta manera, y de hecho, vamos a ver, ya nos despedimos, entre comillas, con Tras el Corazón Verde, pero bueno, yo ya tenía, digamos que teníamos pensado hacer varias cosas para Santa Cruz Comic. Yo no quería irme aparte sin dar un buen portazo, porque de vez en cuando también tienes que darlo para que te oigan. Eh, no, no, vamos a ver, vamos a ver, no con la continuidad que tenemos ahora, o sea, no nos vamos a ir, pero Claro. no vamos a tener O la sea, constancia que hemos tenido.
Tú no le des falsas esperanzas a aquellos que no quieren No, que no, sigamos hablando de películas, no vamos a ver, no se lo vamos a sino poner tan cuenta fácil. la verdad, la realidad, O sea, la la realidad. realidad es que nos tenemos, vamos a ver, nos tenemos que dosificar por una cuestión fundamentalmente de Tenemos que tiempo. dosificar. No, y sobre todo Esa es la porque realidad. también es digamos que ya la fundación va teniendo más eventos fijos. Ahora mismo en principio tiene dos, ya tiene dos. Menos mal que han ido, como digo yo, menos mal que las cosas van mejorando, ya van programando con bastante más tiempo y hay dos eventos programados para el año que viene. eh, que Y te- más no, cosas que sí, vendrán, pero pero que en bueno, principio por ahora, hay dos eventos donde nos podemos centrar porque además los dos eventos van a tener versión virtual y versión presencial. Y bueno, yo en principio, a ver, y no estoy desvelando nada nuevo, yo he dicho que no tengo ningún inconveniente, seguiré encargándome por lo menos de la versión virtual de Santa Cruz Comic y hacer lo propio con la versión virtual de La Laguna Comics, porque prácticamente el año pasado también la hicimos nosotros. Por lo tanto, el cine va a seguir estando presente. Lo que no vamos a poder mantener, por una cuestión fundamentalmente de tiempo de logística personal, es la continuidad que hemos tenido ahora. Pero yo no quería, digamos, muy terminar bien, este año vuelvo, repito, es como 2024. 2024. Mientras la autoridad nos lo permita, vamos a seguir dando la lata. Pero no quería terminar este 2024 sin hacer esto, porque además, o sea, la presentación de La vida de una tele, o sea, se puede ver en internet, está en italiano, pero bueno, se puede ver perfectamente. Y yo cuando di la carta, y afortunadamente mi italiano da para esto, yo me quedé, o sea, me quedé también de eso. Además me encantó la de un cine o sea, es que a mí hay una frase de la carta de Hermano Olmi que me parece, vamos, me parece reclinatorio. O sea, es que me parece además tan, ¿cómo te diría yo? Tan mal, tiene tan mala castaña lo de cine de calidad y el otro cine. O sea, y lo de que era lo que se vea con asteriscos y puntos. O sea, ¿qué es cine de Pero calidad? O sea, tú eso, no, pero y además no solo cine de, no solo es la definición, vamos a llamarla así, de cine de calidad, sino también una especie de definición o de concepción del cine como algo que siempre debe ser intelectualmente sí. sostenible. No sé si vale la definición. Sí, no, no, pero Sostenible o está bien, defendible, no sé por quién. exactamente. No, no, está, Era además, la típica disyuntiva que se nos planteaba a nosotros hace ya bastantes años, de en un momento dado en que te decían, oye, vamos al cine a ver una película iraní, con todo mi respeto para el cine iraní, sí, del director no sé quién, wow, no sé qué, la crítica en Cannes o en no sé dónde, tal, súper interesante, no sé qué, no sé cuánto, o vamos al cine cual que estrenan la última de Bud Spencer y Terence Hill, y a cuál íbamos nosotros, pues seguramente las veríamos al final las dos. Pero sí, primero íbamos a la de sí, Bud Spencer y está Terence claro. Hill. Sí, Eso sí, o estaba sea, vamos a clarísimo. Yo ver, por lo menos lo tenía claro. lo de, a ver, vamos a ver, yo tuve el tema es que a mí personalmente, o sea, formativamente hablando, eh, yo me fui en un momento en donde fue el momento en donde en Madrid eclosionaron, o sea, en Madrid existían dos cines de versión original, que eran los Alfavier y los Renoir, que más estaban al lado, uno al lado del otro, literalmente en la misma calle, o sea, salías de uno, salías de otro, pero después había un pasillo que conectaba con la parte de arriba, con la calle Princesa, y ahí montaron otros dos cines que eran los Lumière, y después montaron los cines Princesa, que los montó el que fuera presidente de la academia, González Macho, y aquello se convirtió en la zona una de las zonas de Europa con mayor concentración de cines, porque había algo así como 20 cines en nada. Y entonces, Sí, una además, lo cosa, hicieron muy sí, bien sí. porque Alfavier Renault tenía el Día del Espectador el lunes y después los Lumière lo tenía los miércoles y así como los cines Princesa. Entonces, podías pasarte toda la semana. Y después los Renoir y los Alfavier hicieron una cosa que estaba muy bien, que era empezaron a poner películas por la mañana, que si tenías carnet de estudiante salía mucho más, salía más barato. O sea, tenías una sesión a las 12 y otra sesión a las 2. Entonces, te dieron o sea, yo recordaré siempre, por ejemplo, que vi durante esa época, me acuerdo que en los Renoir estaban poniendo Enrique V y en los Alphaville estaban poniendo el Cyrano de Bergerac de Depardieu, que
absolutamente maravilloso. Las dos películas son maravillosas. Y entonces, bueno, era el momento donde... Y después estrenaron Bailando con Lobos también en versión original. Bueno, era en inglés y en Lakota, pero bueno, que esa era la historia. Y entonces, digamos que yo llegué en ese momento, pero, a ver, yo iba a ver eso como iba a ver El último Boy Scout de Bruce Willis y Diamond Wyatt. O sea, yo creo que es perfectamente compatible. A mí lo que me encantó es que lo que me encantó de descubrir que había sido Hermano Olmi, que yo, por ejemplo, de Hermano Olmi, yo vi varias películas porque hicieron una retrospectiva en los cines Alphaville, que eran las primeras películas de Hermano Olmi son de los años 70, pero muy principios de los años 70, o sea, no había tenido la oportunidad de verlas. Entonces, yo vi, digamos que los principios de Hermano Olmi, los vi La Palma de Oro del año 78, yo tenía 12 años. Y el cine de Olmi lo conocí estando en Madrid, en los cines Alphaville. Y entonces el hecho de que hermano Olmi hiciera esto, y además la carta la leyeron, o sea, él escribió esa carta y entonces el presentador de la gala la leyó, con ellos dos delante, que se quedaron a cuadros, pero imagínate. O sea, hermano Olmi, es como, fíjense, les voy a poner un ejemplo que a muchos les va a sorprender. Hace poco, en una entrevista que le hicieron a Silvestre Stallone, le preguntaron, bueno, si ahora tuviese que replantearse su carrera, ¿qué haría? Dice, bueno, pues quizá lo que haría sería películas que yo protagonicé, buscar otros actores. Y entonces él pues, le dice, bueno, y un ejemplo, dice, mire, si yo tuviese que hacer el casting ahora de Rambo, de Acorralado, al actor que escogería sería Ryan Gosling. Después, claro, alguien se lo dijo a Ryan Gosling y Gosling se quedó a cuadros, como diciendo, perdón. O sea, aparte que Ryan Gosling nunca ha disimulado que le gustan actores como Stallone, el hecho de que uno de los grandes actores del cine contemporáneo te diga que en vez de protagonizar en la película, lo buscaría él, pues como fue lo que le pasó a ellos. O sea, el hermano Olmi es es una de las, aparte que fue era uno de los últimos grandes. O sea, después de Olmi ya no queda nadie. O sea, Olmi fue una persona, empezó a hacer en el cine en los años 60, tuvo una carrera muy larga. O sea, Olmi estuvo haciendo cine de los años 60 hasta el siglo XXI, hasta la segunda década. No queda nadie. No queda Olmi era uno de efectivamente. los últimos que quedaba vivo. Entonces, claro, el hecho de que te escojan, pero el hecho de esta carta es es un bofetón a esa, no solo a esa crítica, sino a esa industria, lo que es esto, anquilosada en unos principios que son muy bonitos, pero es que en realidad la historia del cine, o sea, el cine se creó como un entretenimiento. El que después tú puedas, que además entronco con esta historia, o sea, lo que la gente no sabe. O sea, hay gente que como suele decir, en mi casa siempre han dicho que la ignorancia es muy atrevida. Hay gente que cuando determinados partidos políticos, fundamentalmente uno, o sea, pues, muy fácil saber, en nuestro país es muy fácil saber de quién estamos hablando, que dicen que la censura no fue tan mala. Que evidentemente eso hay que ser, exactamente, hay que ser muy ignorante. Lo que la gente no sabe es que dos misioneros, que no se llamó así, se llamaba Porgy la Ultragancia, que es pon la otra mejilla, por aquello de ser bíblica. Ya, es Sí, que de por sí por ya, la cosa, de hecho, por la el, frase bíblica, y ¿no? que de Que hecho decía ya de por sí la película toca las narices. Jesús de Nazaret. Esta película se estrenó en las Navidades del año 74 y en España en verano del 78. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque la película estuvo censurada y la película acabaron prohibiendo. Y la Pero lo versión que, que se estrenó. pero lo que siempre hemos hablado de que en España imperó más o tuvo más peso la censura impuesta por la vertiente religiosa de la dictadura que la que de verdad buscaba Sí, un sí, sí, sí. trasfondo ideológico en Sí, lo que sí, se sí, sí, contaba en sí, las sí, sí, sí. películas. No, Y no, no, por eso sí. pasaban películas como El Verdugo o Bienvenido Mr. Marshall sin que fueran censuradas, mientras que, sin embargo, se censuraban los besos, se censuraban, que de todas maneras, me estaba acordando yo también de Cinema Paradiso, que es una Sí, película maravillosa, sí. y que también era, al principio, el cine del pueblo lo controlaba el cura del pueblo Iba y entonces cortando tenía que cortar todas las escenas de besos o escenas en las que ciertamente pues había un punto pasional con la y campanita de eso era lo turno. que, hombre, yo me imagino que esta película en España, todavía en la época en la que o sea, se realiza y se estrena, en la época en la que todavía estaba la dictadura ahí mandando, pues obviamente es una película que hasta cierto punto pone un poco bastante en solfa
lo que es la estructura jerárquica de la Iglesia y determinados preceptos que se Exactamente. Y no, consideran no, y intocables. desde el principio, el hecho de que en la película empieza en la versión original, porque digo, la versión que se tiene en España, no solo, o sea, la película, la versión que se tiene en España estaba cortada, Mm. que De eso es todas lo maneras, peor. ya te digo, porque el otro día lo estábamos hablando, se puede conseguir No, todavía sí, el DVD y no sé si, por ejemplo, en Amazon se puede ver la película y creo que está la versión íntegra que no, duraba no, una en la versión hora que se 29 sacó, minutos, creo. sí, la versión que se sacó en 29 minutos en España, total. que la sacó precisamente una empresa en Santa Cruz de Tenerife, tiene, la puedes ver entera en italiano o tiene las partes que están, porque claro, el problema es que como cuando se cortó, al cortarse el doblaje no se conservó, entonces la película empieza en italiano, después pasa al castellano, las partes cortadas, las partes que están censuradas, cortadas en este caso, están en italiano. Pero claro, es que la película ya de por sí empieza mal, porque empieza eso, en una reunión religiosa de una diócesis, hablando precisamente del padre Pedro de León, que es Bud Spencer, y el padre Uh G, -huh. que es Terence Hill, mandada por un sátrapa, porque no deja de ser un sátrapa degenerado, que es el marqués de Gonzaga, eh, que como, o sea, que la credibilidad que tiene es que es un señor muy creyente, mentira, de creyente no tiene absolutamente nada, pero es que contribuye mucho a la iglesia. Es creyente de puertas para afuera, De puertas para afuera, no, no, y a lo además, que le interesa, ¿no? Para y que suelta mucho dinero, y suelta muchísimo dinero. exactamente. Entonces, en realidad, a partir de, Ahí está entonces, también uno de los y cuidados. eso está, claro, eso en la versión española desapareció. Y después, precisamente el personaje que hace esa declaración es el que después también critica la forma que tiene el padre Pedro de León de llevar su iglesia, de tratar de respetar. La película se sitúa en 1890, en en Maracaibo, en Venezuela, y él trata de conservar las creencias propias y no imponer ese catolicismo radical de todo lo que no sea. Y después la propia concepción, Yo o creo que sea, fueron una especie de, Bud Spencer y Terence Hill ahí fueron una especie de adelantados a la teología de la liberación. sí, ¿sabes lo que pasa? La película, a ver, esta película tiene, o sea, en este cartel se ve, o sea, esta película está producida por Dino de Laurentiis. Y el Laurentiis era un señor que iba a hacer dinero. Y era un señor muy contestatario. O sea, Dino de Laurentiis era lo que más en esta época ya Dino era un señor mayor, con lo que le daba igual. Y después también hacen una crítica de, evidentemente nada disimulada, de la conquista de Estados de América, en este caso de Hispanoamérica, en la que Italia no tuvo prácticamente protagonismo, por no decir ninguno. Pero fundamentalmente lo que critica es lo que te has dicho, o sea, esa fe de puertas para afuera, critican también el tráfico de esclavos. De hecho, salen todos muy mal parados, porque ponen muy mal tanto o sea, no ponen mal la conquista, pero ponen mal a los británicos, a los holandeses, a los ingleses, a los franceses y a los españoles, que eran los que controlaban el comercio en esa parte del mundo, de una forma nada disimulada. Y además hay momentos muy duros. Es una película que tiene, o sea, es una película que tiene un buen guión, que además la parte de peleas está muy concentrada en dos momentos, porque está muy concentrada en dos momentos justos, que tampoco son tan grandes, y el resto de la película no deja de poner patas arriba muchas cosas. Mm. Pero en realidad fue eso, en realidad es una película que estuvo censurada y prohibida y se pasaron 4 años para estrenarla. Y piensen una cosa, además yo saqué el Sí, cálculo. pero tú crees que yo creo que ya después el tema del estreno posterior, en el año 78, yo creo que más se debió al hecho de que estamos en una época en la cual había tantos estrenos y además tú Sí, piensas que se acaba la dictadura, hay una especie de mano abierta para todas esas ujú, películas que no se habían podido estrenar en sí, nuestro sí, no, país no, y había que, durante y, tanto tiempo. Y entonces, claro, yo creo que hay una avalancha tal de estrenos de películas que hasta ese momento no se podían ver, que la de Bud Spencer y Terence Hill, la de Dos Misioneros, o sea, se termina estrenando como quien dice cuando le surge, o sea, o sí, cuando no, le surge, ¿no? Porque, ya habían estrenado ¿sabes? No muchas es porque cosas. dijeran, oye, no, esta no, que todavía no se debe ver, no. O No, no, sea, no, no. O sea, la salieron muchas estrenaron en películas, el. se fueron estrenando, se fueron poniendo en los cines, se fueron visionando en Cineclub y en todos estos sitios y tal, y llegado el momento, pues también le tocó a esta película Sí, no, que no. Y estaba perdida aparte, ahí
en el eh, cajón de los eh, estrenos posibles. no, la tenían, o sea, ya habían estrenado. Piensen una cosa, piensen que esta pareja, ellos trabajaron mucho de hecho, tienen spaghetti western muy buenos. Los spaghetti western Mm. que hicieron sobre todo juntos, entre el 67 y el 70, tienen cosas, aparte se habla siempre de Trinidad, pero no, hicieron cosas muy presentables, los dos además. O sea, No, no, y en ese siguieron sí, aspecto, exactamente lo que tú dices, hicieron mucho, ¿no? Por eso, fíjate, yo cuando elegiste esta película, de toda la amplia filmografía que como pareja artística tienen Bud Spencer y Terence Hill, yo me imaginé que la elegías un poco por el hecho de que hubiera estado incluso censurada, ¿no? En España cuando todo este tipo de películas, comedias parecía que no. y este plan, pues no sé, parecía que eso, que llegaban todas al cine sin ningún tipo de contratiempo y ningún tipo de problema. Pero claro, o sea, son tantas películas Hicieron 17 las que películas tienen juntos. juntos Hicieron que, 17 que- películas y juntos. a mí ¿No? personalmente hay otras de ellos que me Sí, sí, gustan mucho más que esta, sí. pero que me pareció bien que eligieras esta y que es una forma, ¿no? de reivindicar este cine que se hacía, que para muchos no es cine de calidad, para muchos no es cine Ya, teóricamente cinéfilo, no sé cómo definirlo, teóricamente pero correcto. que vamos, que seguramente cuando se estrenaban estas películas en nuestro país, o sea, el cine se llenaba, o sea, No, era no, una pasada. Yo pero no, recuerdo eso, ¿no? no, fíjate, no te vayas, fíjate. La película se estrenó en la, en la Navidad del 74 y en la taquilla del 74-75. A ver, la primera película más taquillera fue una película que se llama Fantocci, no, Fantozzi, que está Estaba viendo basada la taquilla en Italia. en la taquilla en Italia, que está hecha o sea, fue un boom en su día. Y de hecho hicieron 9 secuelas de la película en cuestión. Y la Ujú. peliculita en cuestión recaudó un disparate de dinero. Pero la película de la que estamos hablando recaudó en su día, en Italia, casi 8 millones de dólares. Ujú. Al cambio de hoy, me he tenido el trabajo de buscar con el tema de la inflación. Es como si ahora tú estrenas una película y recaudas 48 millones de dólares. Y lo que Y costaría esta película. exactamente, que es una película que costó muy poco. Porque O estas sea, películas siempre, independientemente, no sé lo que se le pagaría a los actores protagonistas, pero pero muy poco, independientemente de ello, siempre daban la sensación de ser películas con un presupuesto muy corto. O muy sea, por justito. ejemplo, ya cuando hacen la de los dos superpolicías, que ya se van a Miami, tienen todo, Pero hay, siempre, hay, siempre, hay como siempre un trabajaban cambio, con ¿no? muy poquito. Hay como un cambio, ¿no? O parece ciertamente que hay un cambio en Les cuanto liman al un poco, sí. presupuesto, ¿no? que se emplea en la realización de las películas. Pero aún así, o sea, o sea, yo es que me lo planteaba, o sea, yo iba a ver estas películas para ver a Bud Spencer repartiendo piñas como panes con la mano abierta que Y hacía de ¡ah! hecho llegaron a rodar en España como Filmayer, o Y, sea, los y, y más era fuertes eso lo muchachos, bueno y lo entretenido y lo sí. divertido de estas películas, ¿no? O Siempre sea, tenían, y además, fíjate tú, una cosa que a mí me gustaría destacar es que en estas películas nunca moría nadie. mm, No eran esas películas de acción en las cuales está uno repartiendo tiros y muere todo el mundo. O sea, aquí no moría nadie. Aquí al tipo al que le pegaban los tres, el Bud Spencer le pegaba así con la mano abierta, ¡ah! O incluso les pegaba con el puño encima de la cabeza y casi que lo clavaba en el suelo y tal. Luego a la siguiente escena volvía a aparecer, ¿no? O sea, ujú. que tú decías, ¿sabes? Era un divertimento gozoso hasta cierto Lo punto, que ¿no? O sea, dice hermano Olmi, un sano divertimento. O sea, un sano divertimento, los exactamente. espagueti Y tú western ibas al no. cine con esa intención, a pasártelo bien, a ver una película que te entretuviera, que además te terminaba contando una historia, te metían cosas, te metían temas que te podían dejar, ¿no? El gusanillo o la intención de profundizar en algunas cosas que muchas veces se contaban en esta película, pues tú lo que ibas a ver era allí las broncas que se montaban y la comedia, ¿no? que ellos dos protagonizaban, ¿no? O sea, toda la parte de
que hacían crítica, era lo que quería expresar, ¿no? Que terminaban haciendo crítica con humor, que siempre dicen eso, que la peor crítica es la que se hace con humor, Sí, porque sí. te terminas riendo de cosas que para otros son como súper serias y sin embargo tú las criticas riéndote de ellas, ¿no? Y yo creo que era el gran, la gran enseñanza que tenían estas películas, quizás, ¿no? No, no, y de hecho te digo, esta, por ejemplo, es una de las más agrias. Es la que menos comedia tiene, o sea, es la que más es, se centra porque además los malos son muy malos. O sea, por ejemplo, tanto no sé si es obispo, no me acuerdo. El cardenal no, o sea, está no, No, no es no, era obispo, obispo, era obispo. pero que es o sea, Estaba otro, ¿cómo se llama? El que tú decías, el sátrapa, sí. No, y el después Pedro estaba Gonzaga, el, y pues luego está, estaba el obispo, que era el que le llamaba capítulo, porque pues no te se digo podían que, meter con este señor, que que tal y no, o cual, sea, que era, pues te digo que cómo no, podían ellos defender a estos desarrapados frente a este señor que era un este gran señor creyente y un tan gran católico y respetable, todo eso. sí, sí, no, no, Y no, o que sea, tan, ese y que tan buenas aportaciones hacía a la a la iglesia y iglesia. todo eso. Y después estaba el marquesito Luisito, como que era peor que el padre, porque el marquesito Luisito era Siempre. peor que el padre. Eh, pero esta es una de las más ácidas, es de las que menos disimula, digo, sobre todo el tema de la explotación. Porque Banana Joe, que es una película que hizo solamente Bud Spencer, es Sí. más comedia, tampoco disimula la crítica, pero de otra manera. Pero en esta no, en esta la verdad es que es bastante más salvaje. Te digo, una gente que llegó a rodar en nuestro país, porque Más Fuerte Muchacho se rodó en Madrid, de hecho se rodó en la Ribera del Manzanares, o sea, al lado del Estadio Atlético de Madrid, porque yo he estado más donde se rodó. A ver, ellos llegaron cuando empezaron a hacer cuando dejaron de hacer Spaghetti Western, porque lo que hicieron después de Spaghetti Western fue el, el Corsario, creo que se llamó, en castellano creo que le pusieron el Corsario Negro. Sí, 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 de de acuerdo. Black y Departed. Fue la que ya cambió un poco la historia, donde Bud Spencer sale menos, pero también sale. Y después te digo que la hicieron después de Trinidad, que también entra dentro de lo que sería un spaghetti western. Ujú. Y esta gente en los años 70, cuando estaba rodando, ellos entre los spaghetti western que habían hecho hasta Dos Misioneros, ellos habían recaudado en Italia la nada desdeñable cantidad de 50 millones de dólares de la época, que eran Sí, sí. 30 billones de liras. Que eso es una burrada de dinero. O sea, eso Y hay que ya te digo yo sentarse. que aquí en España No, también eran sí, no, aquí superventas, pero top. funcionaban pero de los cines, yo me acuerdo me acuerdo de ver en el antiguo cine Cuyás, hoy Teatro Cuyás, que también puede ser cine. Estoy con los hipopótamos, a mí es la Sí. película de ellos una de las películas que más me gusta. eh, pero además yo lo siento, a mí no me gustan los zoos. Y lo digo con estas ¿No? palabras, los ¿A ti no te zoológicos gusta? no me gustan. Los zoológicos. Ah, vale, vale. Nada, o sea, he estado en el zoológico de Madrid, he estado en el zoológico de San Diego, me invitaron y fui a verlo, pero realmente los zoológicos y yo no estamos en la misma Ya, frase. pero estamos ya en el siglo XXI. O sea, Sí, vale, en su momento los zoológicos tenían o tuvieron su razón de ser. sí, pero me Y refiero que, quizás todavía, pues, oye, hasta vamos a ver cierto una cosa, punto, y no me por parece la parte mal, que tienen de protección de determinadas exactamente, especies. Lo que es pasa lo que, que te claro, voy a decir. no es lo más adecuado tener un animal Pero encerrado en un eso es adecuado. eso es mi concepción personal, pero te digo, precisamente el espíritu de Estoy con los hipopótamos, precisamente es todo lo contrario. Y Ya, cuando el cine Cuyas creo que eran 1.200 butacas por cara con el arreglo, creo que se quedó en 900. He visto ese cine lleno para ver Estoy con los hipopótamos. O sea, y a mí cuando yo me mudé a Madrid, Filmayer todavía seguía existiendo, eh, y existió unos añitos más. Al final fue Filmayer Dipenfa. Y la gente que estaba allí me lo confirmó. O sea,
Filmayer vivió sobre todo en la década de los 70 y hasta mediados de los 80 muy bien gracias a Terence Hill y Bud Spencer. claro. Eso ya te lo puedo decir. Y digo, y en el caso, vamos a ver, o sea, vuelvo, repito, o sea, Dino De Laurentiis no se gastaba el dinero en algo si no pensaba que iba a recaudar algo. Y yo no sé lo que se gastaría. A ver, Dino De Laurentiis no era un señor que se ahorrase dinero si no tenía que ahorrárselo. Mejor ejemplo fue el King Kong que hizo o la misma película de Flash Gordon. Pero el caso de King Kong se gastó lo que tenía que gastarse para hacer la película. Ujú. Y en esta se gastó lo que se tuvo que gastarlo. Pero la película dio, vamos a ver, tendría que... En eso también consiste lo que es el show business, ¿no? El negocio Sí, del cine o la industria cinematográfica. O o sea, sea, tú tienes que maximizar los beneficios y minimizar los gastos. tienes que Que no quiere decir eso que tengas que, ¿sabes? Que ser un explotador y tener a la gente No, ahí no, no, por no, no, debajo no, de... pero ¿no? O sea, sí, pagando lo justo a todo el mundo y que todo el mundo tal, buscando y maximizando el dinero de producción exactamente. para tener un buen producto final y, oye, y después Y una intentar buena sacarle el máximo y rédito posible. una buena distribución, pero que esta película, Dino, que se llama Agostino De Laurentiis, se gastó su dinero para hacerla y de luego no le salió mal porque fue como fue una de las películas más taquilleras de ese año, digo, con una cantidad, cuando además hay que pensar eso, hay que pensar que en los años 70 la diferencia del dólar con cualquier moneda europea era abismal, o sea, era como la noche al día. Mm. Y los costes de producción eran los que eran con este tipo de producciones. Que esta producción salió más cara también porque bueno, tenía a Robert Loggia, que es un actor anglosajón, el capataz es un actor francés. Digamos que tenía un reparto un poquito más eh, Era una coproducción italo-francesa esa. italo-francesa. Entonces, en ese aspecto, vamos a ver, se gastaron los dineros. Pero yo voy al hecho de eso, de que primero la ridiculez que se está diciendo que bueno, que la censura tenía su razón de ser. La censura no tenía razón de ser, la censura tenía la razón que tenía, que era lo que se decía. Hombre, o sea, la censura directamente va en contra del derecho de libertad de expresión, o Sí, sea, eso está clarísimo. ya O está, sea, todo aquello que a mí no me parece bien o me molesta, lo elimino. lo Y ya elimino. está. Entonces, No, eso, no tiene derecho a expresarse y entonces, exactamente. pues, Entonces, por eso eso eran se como. películas, en libros, en todo tipo de Y alguien dirá, publicaciones, ¿cómo se puede haber canciones. censurado una Que película de alguien Terence Hill? puede pensar que algo que se hizo durante la época de la censura no estuvo tan mal, pues evidente que es alguien que no está de acuerdo con la libertad de Sí, expresión, ya está fuera claro. antes, ahora o O mañana. cuando sea. Pero que hay gente dirá, ¿cómo puede haber censurado una película como esta? Pues no, o sea, la censuraron porque es una película muy crítica, es una película Por eso que te digo, porque iba contra la iglesia, contra porque la iglesia. tenía más mano la Sí, iglesia dentro de lo sí, que era la censura sí. que si hubieran puesto de verdad unos Que los censores censores con civiles, carácter ideológico, ¿sabes? Que exactamente. también le metía la tijera ahí a determinadas cosas o directamente prohibiendo las películas, No se que podían era lo que se proyectar. hacía mayoritariamente, Sí, pero que los censores estaban más preocupados por cortar un beso o alargar una falda sí, que por las sí, cosas que se contaran en las sí, sí. películas. Lo que pasa es que, claro, aquí con la iglesia hemos topado, Sí, sí, Sánchez, o además sea, eso, es que, como y es, claro, dijeron, ¿cómo? no, ¿Dos no, y misioneros? directamente, ¿Cómo? además ¿Esta digo, película? cuatro Con la años, otra mejilla, ¿cómo? Y sí, tal, y sí, encima el obispo sale mal y no, 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 y no. la propia, y mira, y eso que dijiste antes es cierto, o sea, la forma que tiene de plantear, la forma que tiene de impartir doctrina, de impartir doctrina a los dos, es muy de teología de la revelación, o sea, es muy Pero de, no mataban a nadie, o sea, no, ellos ponían no, la otra mejilla y a saber repartían. pues te O digo, sea, era una forma de muy tal. pues te Mira, digo que que, aquí, fíjate que este fotograma que tú seleccionaste se me parecieron un montón o terminaron pareciéndose un montón, que nunca había pensado en esa analogía, va de Spencer y Terence Hill con Asterix y Obelix. O sea, sí, 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 manteniendo las distancias, ¿no? Y sí, las sí, pero comparaciones siempre son son odiosas. muy, Pero muy, aquí muy, el rollo sí, Obelix y Asterix sí, 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 sí. me, 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 me lo recordó mucho, acordándome Sí, no, de en ese momento tienen y mucho, eran una pareja un poco así, ¿no? O sea, sí, era eso. Son esas parejas de comedia que se formaban, que había muchas antes en el mundo del cine, ¿no? Las famosas buddy movies
que ahora, pues sí, hay determinados momentos en los cuales se junta una pareja de actores para hacer varias películas, pero siempre dentro de la misma línea Sí, argumental, como quien sí. dice, ¿no? Como pueden ser, pues, Martin Lawrence y Will Smith, con lo del tema este de los policías rebeldes, pero son todas las películas iguales, de policía o de tema policíaco y tal. Y sin embargo, aquí, pues eso, ¿no? Estamos en ese paradigma o en esa forma de contar historias que era con estas parejas cómicas y que lo que tú estabas diciendo, que lo mismo te hacían un spaghetti western, como te hacían estas las que interpretaban a dos misioneros y se ponían a criticar la conducta de la iglesia de los países que protagonizaron la colonización de América, o se hacían películas policíacas, o se hacían, Sí, lo ¿sabes? O que, sea, trataban cualquier tema. Lo único que repetía era la pareja protagonista. O sea, mm, el argumento no tenía nada que ver. no, Eso sí, hombre, se mantenía una cierta línea editorial en la sí, cual, sí, evidentemente, Bud Spencer tenía que dar cachetones a mano abierta a Mansalva y Terence Hill era el listo y el guapo el y guapo, poco más, ¿no? sí. Pero De hecho, la última película que que era hicieron, lo que mayoritariamente a la gente le gustaba, o sea, o sí, como podían ser eso, lo que decíamos antes, Pajares y Esteso, pero mucho antes, o sea, Abbott y Costello, la de Costello, Lee sí. Marvin y Jerry Lewis en el cine Dean estadounidense, Martin y R. Lewis, sí. Stan Laurel y Oliver Sí, Hardy, que aquí sí, eran sí, el gordo y el flaco, o sea, ya venía de mucho antes, ¿no? Y sí, eso es lo mismo, o los propios hermanos Marx, que no eran dos, porque eran más, pero eso, ¿no? O sea, eran los mismos protagonistas, pero se metían en situaciones, o sea, en ambientes totalmente diferentes o se metían en géneros totalmente distintos de una película a otra. O sea, se sí. metían en una del oeste, o se metían en una del circo, o se metían en una de policía, o se metían en una del oeste, ¿no? O sea, En ese y aspecto daba, y, son, daba, y daba mucho juego en esa época, pero y eso fue un tema que se fue perdiendo con los años y actualmente pues eso sí, también no es un tema que vuelva. porque Bueno, también Walter Matthau y Jack y Lemmon, Jack ¿no? ¿Cuánto Lemmon tiempo también estuvieron? hicieron, han hecho cosas. Bueno, el propio, a ver, y salvando mucho de distancias, Paul Newman y Robert Redford, las dos películas que hicieron También. juntas. Pero bueno, el caso de ellos, además te digo, es curioso porque ellos empezaron haciendo películas spaghetti western solos y acompañados. eh, y fue un poco una casualidad, la primera vez que trabajaron juntos con su nombre real, ni siquiera coincidieron en el rodaje. O sea, ni siquiera estuvieron juntos en el rodaje, o sea, hicieron el rodaje, pero no coincidieron en el mismo momento. Uh -huh. Después hicieron cosas, tenían buena química, eh, se respetaban bastante, incluso ideológicamente los dos estaban un poco en las antípodas, pero en realidad se respetaban bastante a la hora de hacerlo. Y te digo, la última película que hicieron juntos, que aquí se llamó eh, Nochebuena Salmó el Belén, que es del año 94, fue la última que hicieron y fue precisamente un espagueti western. De todas maneras, es curioso porque el caso de Mario Girotti es un actor que se ha sabido mover muy bien, porque aparte de haber trabajado, bueno, trabajó con grandes actores en las Spaghetti Western, hizo El Superpoderoso con Ernest Borgnine, Sí, hizo Marchar o Morir con Jake Hammond y Catherine Deneuve, sí. eh, hizo Mi Nombre es Ninguno, Espérate, que lo dijiste, que Mario Girotti Terence Terence Hill, Hill. es Terence Hill. Hizo Mi Nombre es Ninguno, que era una película que teóricamente no hizo Sergio Leone, No pero llegó a ser incluso de Lucky Luke. no, no, Lucky Luke sí, de hecho, o sea, él compró los derechos, es que a él le encanta la historia, él hizo la serie de Lucky Luke, Mm. pero antes de eso, o sea, la hizo Y porque, Don tío, Camilo también ha hecho Don una Camilo, serie sí, sí. haciendo de Don Camilo. Es que él siempre ha dicho en sus entrevistas que él es muy deudor de Fernandel, que es el actor francés que hizo Don Camilo. Que son, vamos a ver, también las recomiendo. O sea, las películas de Don Camilo son unas novelas, para empezar. Sí. Las películas de Don Camilo la gente tendría que verlas porque Don Camilo es un cura católico, y su mejor amigo es Pepone, que es un alcalde comunista en la Italia de posguerra. Pero claro, es que ellos son amigos de, los dos pelearon en la resistencia contra
o sea, contra el fascismo y contra el nacionalsocialismo obrero alemán. Ujú. Y es curioso porque se defienden a muerte. O sea, son antagonistas en cuanto a la ideología, porque te pones comunista y evidentemente está en contra del catolicismo, pero tú no le toques un pelo a don Camilo, pero tú tampoco le toques un pelo a Pepone. Y don Camilo es un señor que en ese aspecto, a ver, por ejemplo, Dos misioneros bebe mucho de don Camilo, sobre todo el personaje del padre G, porque Sí. don Camilo va con la Biblia en una mano y una escopeta de caza en otra. Sí. Poma Fernández tenía un desparpajo increíble. Son unas películas, además, también, esas películas también estuvieron censuradas en nuestro Sí, país. sí, sí, sí. Eh, Pero son muy buenas. O son sea, muy aunque buenas, sean en blanco y negro, no, sí, no, alguien son sí, fantásticas. Si se tienes la pueden oportunidad de ver verlas, tranquilamente y son son maravillosas. Y él hizo después, gente, como le encantó Fernández, ha hecho la serie de televisión. Pero él heredó, vamos a ver, a él lo llamaron para hacer una película que teóricamente era ese proyecto que nunca llegó a ser Sergio Leone, que yo siempre he tenido prácticamente la certeza de que el director de Mi nombre es ninguno fue Sergio Leone, aunque no se lo ha acreditado. Y Ujú. el actor antagonista es Henry Fonda. O sea, Girotti ha trabajado con lo mejor de lo mejor de lo mejor y estuvo a punto de hacer algo, que eso lo sé porque ya estaba metido en esto. Se llegó a plantear hacer una película entre Jackie Chan, Terence Hill y David Soul, que se llamaba El Protector, que después la hizo Jackie Chan con Danny Aiello. Pero yo recuerdo que Lauren Film tenía el cartel de Golden Harvest de la empresa, o sea, la empresa, entre Sí, otras sí. muchas cosas, que lanzó primero a Bruce Lee y después a Jackie Chan, donde iba a ser Jackie Chan, Terence Hill y David Soul, porque además Girotti, que es curioso porque los dos, Carlo Berdensoli o Bud Spencer, tenía un acento bastante marcado, pero Girotti no, lo solían doblar incluso en italiano, pero él habla perfectamente italiano, perfectamente inglés y creo que también habla perfectamente francés y algo de castellano. O sea, él se preparó a conciencia para hacerlo. O sea, es de esos actores italianos de nueva generación que no tuvo, o sea, por eso no tuvo problema en irse a trabajar a Estados Unidos. Pero claro, cuando se fueron a trabajar a Miami, el personal, la inmensa mayoría del personal hablaba en inglés. O sea, habría los típicos técnicos de padres italianos o madres italianas, o sea, de familia italiana que hablaban italiano, pero ya no se mudaba todo el mundo, sino se iba un equipo de producción italiano, pero el resto era personal norteamericano. Y él era una persona que no tenía, o sea, él no necesitaba intérprete. Así como, por ejemplo, el caso de Leone, que Leone hablaba o sea, hablaba italiano y necesitaba un intérprete para, por ejemplo, hablar. El bueno, el feo y el malo tiene tres actores anglosajones y el director es italiano. Porque ninguno de los otros, creo que el único que sabía algo de italiano era Eli Wallace, pero el resto nadita. Y Leone no hablaba inglés prácticamente. Y en cambio, Yuriote es un actor que por eso ha podido dar esos saltos, por eso ha podido trabajar eso con Jack Hammond, ha podido trabajar en el cine americano, cine anglosajón de la forma que lo ha hecho. Después Ujú. se ha refugiado en cierta manera, porque eso se compró los derechos para hacer Lucky Luke. Hizo Don Camilo, que además es. Lo que pasa es que, claro, Fernandel, el problema de Terence Hill es que es demasiado guapo, o sea, es el típico, es verdad, Hombre, la verdad que con Fernández no se parece. nada, o sea, es como un Don Camilo demasiado, pero en cierta manera queda bien porque ya Fernández lo ves, o Es sea, otro tipo de Don es Camilo. otro tipo de Don Camilo. Este Don Camilo, o sea, es otra cosa. Y también, y después, Carlos Berdensoli hizo muchas cosas, o sea, y incluso ha salido incluso en películas, los dos tuvieron una carrera como actores, o sea, una carrera individual y después una carrera como actores. Hicieron en 17 películas, pero todas tienen su punto crítico. Lo que pasa que esta, yo creo que de todas las películas es la más crítica de todas. Es la que para empezar, digo, tiene muy concentradas las peleas, pues tiene dos peleas, no tienes más. Tiene momentos absolutamente irrepetibles, pues tiene momentos absolutamente irrepetibles. eh, pero la carga es mortal. Pues la carga es muy, 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 muy grande. Y sobre todo eso, o sea, yo después de haber visto la entrega de premios de David Donatello, cuando escribí precisamente escribí una reseña que se llamaba Cine,
Cine para Incorregible, donde decía precisamente esto, o sea, y tiraba de la carta de Hermano Olmi, de decir, vamos a ver, o sea, mm, vamos a ver, cada uno es muy libre de tener la opinión que quiera, pero hay demasiada gente que, lo que tú decías antes, que pretende acotar, que pretende que todo el mundo piense de la misma manera. Y y eso además, bajo mi punto de vista, eso demuestra la tremenda ignorancia que tiene la persona que dice que le gusta el cine y nunca ha estado en un cine, Pero más yo creo allá que de no es como espectador. ignorancia, fíjate. ¿Cómo se dice? Memoria selectiva o Sí, vale. elección selectiva, ¿no? O Sí, sea, vale. no, esto lo defino y o lo defino como yo, porque soy así de chachi. Yo lo defino como no cine Sí, y esto perdón, sí, esto es cine. ¿Sabes lo perdón. que te digo? O sea, Sí, es un poco eso, ¿no? O sea, porque no es ignorancia, o sea, no son ignorantes. Saben lo que han visto y a lo mejor se lo han pasado tan bien como el que más, oye, un momento, pero eso, como no eh, eh, cumple con una serie de Patricio, cánones y tal eso, y cual, eso pues vamos a entonces no ver. se puede definir Sí, como una obra de sí, cinematográfica, sí, sí, artística, sí, que tenga no sé sí, qué los valores y no sé historias qué y no sé cuánto, sí, o no sé qué requiebros de mm, guión y no sé qué forma de sí, acceder a la historia y a lo que cuenta y no está bien ambientada sí, y comete errores históricos y no sé qué, no sé cuánto y sí, sí, patatín. sí, O sea, yo no he venido aquí a que me den una lección de historia ni que me deslumbren una capacidad narrativa que sí, puedo esperar sí, de una novela consagrada de un gran autor. O sea, no, ha venido a ver una película de cine. O sea, yo creo que muchas veces se olvida, o sea, por parte de aquellos que se definen como críticos cinematográficos y que consiguen o atesoran un prestigio y no sé qué, y todo el mundo teme las críticas de estos de másters esto, de la humanidad. déjalo en esto, Bueno, ya pues está. de estos másters de la humanidad. O sea, todo el mundo teme sus críticas, pero, ¿sabes? O sea, luego a la hora de la verdad, creo que se olvidan del gran propósito que nos deja, que no puede dejar de tener el cine, y es entretener. Sí, O sea, a mí una película que esté exquisitamente realizada con una tal, hombre, es raro, ¿no? Pero puede pasar que te aburra mm, soberanamente la forma en cómo te lo cuenta o lo que te está sí, contando o tal, por muy exquisito y muy bien apoyado que esté y todo está concatenado y estupendamente, o sea, ¿por qué es eso? O sea, porque la mayoría de la gente conoce cuáles son las líneas maestras de una buena narración. mm, Incluso hay muchos autores que te dan las claves de su éxito y te dicen, pues esto va a triunfar porque lo he hecho así, 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 así. Y si sigues esas normas, tiene que cumplir con ese requisito. Pero a veces no, o sea, y a veces, ¿sabes? Grandes producciones y obras que deberían ser maestras por cómo están realizadas, por lo que se ha invertido en ellas y por tal, pues terminan siendo unos bodrios o incluso, ¿sabes? Unos aburrimientos tan solemnes que van cuatro a verla al principio y después dejan de sí, ir porque dice, oye, que esto ni quien lo soporte y al final el boca a boca también muchas veces hace mucho en sí, favor o en contra de en muchas obras contra de de, cine. sí, sí, a ver, Entonces eso, eso, ¿no? Una gran película tal, no sé qué, porque contiene estos elementos y tales y cuales y no sé qué, no sé cuánto, ¿qué me estás contando? Pero ¿te divierte o no te divierte? ¿Te lo pasas bien o no te lo pasas bien? Y luego claro, además, si te aporta y oye, pues sales de allí con el pecho henchido de la cantidad de cosas que te han enseñado, pues estupendo y maravilloso. sí, pero Pero, eso, pero dale un ritmo, o sea, eso dale un tiene que ritmo, a tener un ver, ritmo, tiene que tener una cadencia. Y Patrick, en este caso, eso que te digo, yo creo que nosotros por lo menos no nos engañábamos a la hora de ir a ver una no, película de Bud Spencer y Terence Hill, pues ya sabías lo que ibas a ver. O sea, no, si era muy mala, pues era muy mala. O sea, precisamente eso porque nadie lo iba a dejar como de sabías lo que reconocer. ibas a ver, sabías, mira, yo no soy muy partidario
de estar viendo entrevistas y sobre todo tal y como se está parcelando las historias, pero bueno, por aquello de que sí, no dejo de tener interés, no dejo de ocultar de ocultar el interés que puedo tener por la segunda parte de Gladiator, y porque Denzel Washington me parece una persona con la cabeza muy bien amueblada. Estos diálogos que organiza The Hollywood Reporter y el Mm, Variety, sí, eh, Denzel Washington pone sobre la mesa una cosa que raramente se dice. Siempre se dice, él dice, siempre se plantea lo que una película te puede aportar a ti. Dice, pero lo que no se plantea es lo que tú puedes llevar dentro a la hora de ir a ver la película. Eso es lo que tú tienes dentro para ir a ver esa película. Lo que a ti te motiva o la razón por la que tú lo ves o digamos tu propia experiencia, que esas experiencias te pueden ayudar más o menos o mejor o peor a meterte dentro de. Porque en realidad esto también funciona así. O sea, tú haces un trabajo, tú eres creador, tú eres escritor, eres guionista, eres comisario de exposición, eres ponente de conferencia. Yo hago más o menos lo mismo, son variaciones sobre el mismo tema, y nosotros tenemos muy asumido de que tú haces un trabajo, lo terminas y pierdes el maldito control de lo que haces. Tú claro. puedes haber montado la mejor exposición según tu criterio, que después la gente la va a ver y la crucifica pues porque yo qué sé, porque simplemente le da, o sea, porque se levantaron con el pijama, se equivocaron en ponerse los calcetines y ya está. Esto funciona, muchas veces las explicaciones son así de simplonas, pero que también el hecho de que a ti te guste algo tiene mucho que ver con lo que, o sea, el espíritu que tú tengas, la aproximación que tengas a la hora de ir a ver, de leer un cómic, de leer un libro, de ver una película, de ir a un concierto, de escuchar un concierto, de ir a ver un recital de ballet o ir a ver una exposición. Y a veces también tú como creador tienes que asumir de que tú no lo puedes hacer todo. O sea, tú, digamos que tú haces el menú, pero tú también tienes que tener, digamos que también tienes que tener en cuenta digamos, el punto de vista y la capacidad que tenga el espectador de aportar de su parte, que es lo que tocabas de decir. O sea, nosotros no nos engañábamos cuando íbamos a ver este tipo de cine. Es más, Claro, sabíamos o sea, forma parte de tu formación. Yo creo que lo que a mí me parece absurdo, tú lo has dicho muy bien, o sea, yo no creo en que exista la memoria selectiva. O tienes o no tienes memoria. Si tienes un problema en tu cerebro, no tienes memoria, pero la memoria la tenemos más o menos todos iguales. El tema es que eh, es ese espíritu de no querer parecerte a nadie. Y eso es ridículo. Por eso digo que cuando tú trabajas dentro de un cine, que era una cosa que Juan Antonio comentaba mucho, que también trabajó en un cine, eh, tú ves las reacciones de la gente, sobre todo, que es una cosa que yo he comentado alguna vez, el hecho de encontrarte con alguien que te preguntaba, bueno, ¿qué me recomiendas que vea? Entonces, bueno, me decía, pues exactamente, ¿qué es lo que quieres ver? O sea, el domingo son las 4:30 o las 6:30 de la tarde, tenemos esto y este es el menú, pero ¿qué espíritu, o sea, digamos, cuál es tu ánimo para ir a ver esto, esto o esto? o que tú simplemente durante la semana a lo mejor o en un día te encontrabas con un amigo o con un vecino y oye, ¿qué tal? No sé qué. Ah, pues el otro día fui al cine. ¿Cuál fuiste a ver? Pues tal, ¿no? Pues, Dos misioneros, coño, y tal, ¿y qué te parece? Oh, buenísima, me reí un montón, no sé qué, no sé cuánto, patatín y patatán. Y ya eso te hace a ti pensar y decir, coño, pues voy a ir a verla. Y eso Exactamente. hacía, y yo siempre, eso que te digo, o sea, yo las películas estas, o sea, quizás había momentos en los cuales era más divertido rememorarlas y contarlas con amigos que a lo Mm, mejor cuando las estabas viendo. mm, Pero eso también era algo mágico y algo que tenían estas películas. Que mm, luego cuando te reunías con viste la última de Budapest, sí, no sé qué, tal cual, y cuando pasaba esto y no sé qué, y le pegaba y tal, y le pegaba el bofetón y a este y no sé qué, y este saltaba y luego se metían por no sé dónde y tal, y encontraban aquello. ¿Sabes? O sea, luego te divertías también cuando después te ponías con los amigos y la rememorabas y la recordabas. O sea, sin embargo, oye, pues una película de estas que te dejaba empatado y tal, pues también lo decía, pero la explicabas de otra manera. Y mm, además, evidentemente, o sea, vale, o sea, yo no sé, o sea, a lo mejor eso es lícito o no es lícito, pero yo evidentemente no le ponía el mismo listón a todas las películas. mm. O sea, yo no le No, ponía el mismo listón a todas las películas que iba a ver. O sea, había películas que me no. sorprendían porque iba con el listón más bajo y había veces pues, que la película me defraudaba porque le ponía un listón más alto. Pero eso
también depende de cada uno, ¿no? O sea, mm, y a lo mejor habrá personas que vayan a ver este tipo de películas y por eso no son menos cinéfilas que tú o que yo y van a ver estas películas y les encantan y tal y cual. Y sin embargo, a ti te gusta otro tipo de cine, pero es que eso es lógico y eso es natural. O sea, hay gente que no le gusta leer novelas de ciencia ficción y sin embargo le encanta leer novelas históricas. ¿Vale? Y sí, a mí me gustan las novelas históricas, las de ciencia ficción, y a lo mejor, sin embargo, no me gustan las románticas o no sé qué, y hay gente que sí, que les encanta. ¿Es más válido su gusto que el mío? No, o sea, mm, el cine también depende, o sea, es como el arte, o sea, el arte también depende del gusto del espectador y del gusto del que mira, del que ve, del que experimenta, del que lee, o sea, y no sé, o sea, a mí ahí te reconozco el acierto y te doy la razón, ¿no? Así, a mí muchas veces el cierto desprecio o soslayo con el que se miraban estas películas o se consideraban estas películas y por supuesto a aquellos a los que nos gustaban estas películas, ujú. ¿sabes? A mí, por mi parte, no me dice nada malo de aquellos a los que nos gustaban y sin embargo no me da No, buena no, impresión o buena dilo idea de claramente, o aquellos sea, que las los otros, denostaban simple y llanamente por el hecho de que no las consideraban cine o ese gran cine al que como dice, aspiraban ellos como a que todo fuera dice obras Patrick, maestras y obras maravillosas. como dice hermano Olmi en su carta, cine de calidad. O sea, Sí, es exactamente. el querer poner el corralito, como se dice en la República Argentina, para tú sentirte la muy señor de ese corralito. O sea, yo monto el Tú ser corralito. la rana grande en el charco pequeño. Exacto, exactamente. Esa es la historia. Yo creo que ahí es donde desgraciadamente, eh, donde realmente se nota no solo la ignorancia, sino también la soberbia de mucha gente que te digo, se ha apuntado a esto buscando un protagonismo, o sea, creando su propio, eso, en su charca pequeña ser la Propio rana más ranchito, grande. ese en Sí, sí, Venezuela. su ranchito, su Su charquita, charquita, llámalo como quiera, pero que en realidad van en contra de los principios de lo que es el negocio, de lo que es el negocio del cine, porque además claro. a ver, los Renoir, los Alphaville también sobrevivían, Sí, no, no, primero no. porque eran las películas que eran y también vamos a ver, la sala más grande, no sé si tendría 400 butacas, si las llegaba a tener, o sea, yo Pero, recuerdo que había muchas butacas de los Renoir, muchas salas de Renoir Alphaville que tenían 150 butacas, pero también eran películas, se tiraban menos copias, eran copias en claro, versión original, que evidentemente, digamos que el alquiler no era, vamos a ver, los costes no eran los mismos que una película, o sea, no era esa película de sala de Palacio de la Música o Palacio de la Prensa, digo, porque era cuando vivía en Madrid, que eran 1.400 y 1.600 butacas. Era un esquema totalmente distinto. Después, curioso, por el caso, por ejemplo, Enrique V solamente se estrenó en versión original y funcionó de escándalo, pero más que ahí tenías plan A. O sea, esa película nunca se distribuyó en versión doblada. Y El Cyrano de Bergerac, el tema es que en español, lo siento mucho, suena muy mal. O sea, pues Cyrano es una obra francesa escrita en francés y hay que verla en francés. no, Eh, pero a mí me gusta mucho también en español, ¿sabes lo que te sí, digo? O a sea, ver, yo en el ese aspecto Tirano de soy más. Bergerac de Depardieu es una pasada. Sí, O sea, pero que ya, en es una francés película que me encantó. funcionó, en Madrid funcionó mejor en francés que en castellano, por Sí, no, ejemplo. no, y no lo dudo, O sea, pero que te digo funcionó de que escándalo. O sea, fue una película que además tiró todo lo que te puedes imaginar y más. Pues más en el momento también, fue el momento en donde en Francia estaba haciendo Cyrano de Bergerac en Teatro Jean-Paul Belmondo. Fue el aniversario además, entonces había Cyrano por todos sitios. Y bueno, y en realidad, bueno, y digo, y el verlo en francés, pues era lo que era. Pero, o sea, otra película solamente se estrenó en versión original por ejemplo, fue Purple Rain, The Prince, una película que se llama Vecinos, que está muy bien, que me acuerdo, es una película que me encantó, que también se estrenó solamente en versión original, la trajo Warner, pero digamos que estas películas tenían menos exigencias a nivel de derechos, de porcentaje que tienes que pagar cada semana, una vez que termina, o sea, una vez que pasa la semana tienes que pagar un porcentaje, el porcentaje no era tan alto como podía ser de una película de estreno multitudinario, pero que en realidad se puede sobrevivir perfectamente, tú puedes ir a ver
Y después, eso que dijiste antes, yo prácticamente estuve toda mi época en Madrid, de una forma u otra, trabajando o en un medio de comunicación, o en un medio de comunicación, o con la universidad, haciendo un poco lo que hago en la fundación, encargándome de temas de cine. Y yo recuerdo críticos muy serios y muy reputados, de los que te iban a ver una película en la sala de proyecciones de una determinada distribuidora, esa película seria, no sé qué, no sé cuánto, y después y después te los veías el día del estreno en eso. Más me acuerdo perfectamente el día del estreno del último Boy Scout. Ujú. Eh, entonces, que teóricamente decías que pintan estos aquí, cuando ellos decían públicamente que no les gustaba ese cine, pues iban a verlos. A mi hermano primero porque les invitaban. Eh, y entonces es así, o sea, es el hecho de, no, no, o sea, yo he ido a ver, eso sí lo puedo decir también, o sea, eh, la primera película de John Woo en lengua inglesa, para el mercado americano, que es Hard Target, de Jean-Claude Van Damme, yo fui a verla y éramos 5 personas en una sala que normalmente creo que eran 50 butacas y éramos 5. Cosa que la jefa de prensa de la empresa en cuestión se pilló un señor rebote con toda la razón del mundo. Y además no tenía, sí, sí, porque además como tú comprenderás era como decir, ¿me quieres explicar por qué? Entonces también había ese tipo de distingos con ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Igual que la animación, o sea, las películas de animación pasaba 3 juegos de lo mismo. Pero luego fíjate tú, luego te encuentras a gente, o sea, que sabes que ha ido a ver películas como Don Visionero o le llamaban Trinidad o cualquier película de esta de Spencer y Terence Hill o de Pajares y Tesos y se han partido la caja, pero luego cuando llega el momento de hacer una crítica crónica o Olvídate. reseña Sí, sí, sí. sobre estas películas, entonces no, pues, fatal, no sé qué, no sé cuánto, no está bien ambientada, el vestuario es penoso, no sé qué, no sé cuánto, patatín y patatán. Y te entran a valorar una serie de cosas que tú dices, pero vamos a ver, o sea, el objetivo de esta película era divertirte, que tú te lo pasaras bien, te lo pasaste bien, te divirtió, pues cuenta eso. Mm. No, pero eso ¿Por nunca, qué vamos a ver, necesitas? porque vamos a ver, es una forma de, eh, Yo creo que es un cine que hay que reivindicar muchísimo, o sí. sea, el de Terence Hill y Bud Spencer y el de todos estos Patricio, autores, perdón que te que interrumpa, es que, seguramente a día de hoy es lo más políticamente incorrecto que te puedas echar la cara, sí, 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 ¿sabes? Pero no, pero es que no busca, o sea, en ese momento cuando se hacían esas películas no buscaban ser políticamente incorrectos. no. Lo que Bueno, pasa es que esta sí, ahora, con la mira, mirada actual, esta pues sí sí. son políticamente A ver, incorrectos. Bueno, esta sí, esta película era lo que es, estábamos hablando exacto, antes, esta película es que era lo que políticamente buscaban. correcta de sentido. Pero yo creo que es el problema, lo que hay que reivindicar es el cine per se. O sea, no reivindicar solamente, La fiesta del eh, cine, no sé quién decía exactamente, eso, hay que reivindicar la sí, fiesta del sí, cine. sí, o sea, no es el hecho de reivindicar este tipo de películas como reivindicar El Patrullero 777 de Mario Moreno Cantinflas o vaya usted a saber lo que quiera, sino es reivindicar el cine. Porque es que el cine, el problema es que nos hemos, o sea, eh, mira, a mí me hizo mucha gracia, creo que eso no lo he comentado, cuando se estrenó, justo después de que echasen como cajas destempladas a Lars von Trier de Cannes, por decir una sandez, que no venía a cuento ni muchísimo menos, pero me parece perfecto, o sea, en Francia cualquier apología al nacionalsocialismo obrero alemán es te largas de este país. Pero O sea, muy bien echado que estuvo. muy bien echado que está. Pero cuando Oye, se... que lo mismo lo que buscaba era eso, o sea, porque tú sabes No, que muchas veces, ¿no? el problema es que cuando tienes un montón de, como diría Guillermo del Toro, a un montón de idiotas lameculos alrededor diciendo que todo lo que haces está bien, al final te acabas creyendo lo que te acabas creyendo el rey del mundo. Eso también es Vamos, verdad. vamos a decirlo. Empiezas a levitar y ya. Exactamente. Ese fue el problema. Eh, pero, por ejemplo, el caso particular, que la película Melancolía no tuvo distribución en España hasta mucho tiempo después. Aquí no, aquí la compraron muy pronto.
Melancolía es una película sensacional. Para mí es de lo mejor junto con, ay, ahora me voy a acordar, la película que está narrada por Max von Sydow. Es lo mejor que ha hecho von Trier. Es una película redonda, es una película tremenda, una película enorme. Pero como llegó tan tarde, porque Melancolía se estrena, o sea, la presentarán en Cannes, aparte de que la película es difícil, encima de la tontería que hizo von Trier, la película se estrena muchísimo tiempo después, bastante tiempo después para lo que es ese momento. Y el problema es que la gente, para empezar, los que escribieron sobre Melancolía, el primer problema que tuvieron es que no sabían quién era Richard Wagner. Porque Melancolía empieza con el preludio de Tristán y Isolde, que son 10 minutos absolutamente maravillosos. Pero tienes que conocer la mentalidad de von Trier y tienes que conocer a Wagner. Y después la película, y lo que también le descolocó, porque Melancolía es una película de género. O sea, Melancolía es la historia de un planeta que va a destruir la Tierra, que se llama Melancolía. Sí, Es una sí, luna, es una luna de Saturno. sí. Entonces, entre que primero a von Trier lo echan, que hubo gente que no entendió por qué lo echaron, dice, mira, es que hay una ley que dice que eso no lo puedes hacer. Y además no No, venía a pero cuento. y si no hubiera habido ley también estaba bien No, hecho no, que lo vamos a ver, echaran. y si no hubiese habido ley, sus dos actrices lo echan, porque ¿Cómo dices eso? Vete Claire aquí, Dance fuera. y Charlotte y la otra son judías, las dos. O Pues sea, fíjate, encima, y perdieron, no, mejor me lo pone y el no, nota y el ahí largando momento, por su boquita. y encima, tanto una como otra perdieron a gran parte de su familia en los campos. O sea, encima, para acabar de fastidiar la historia, pero encima primero lo echan. Después es una película que empieza con música clásica más. Música clásica, porque Wagner, modestia aparte, ya es de nota, porque ya es las Música óperas de clásica Wagner. tocha. Exactamente, es música clásica de 3, 4 horas de ópera, y después encima von Trier se le ocurre por hacer una película de género. Entonces ya lo descolocaron, ya no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que sigue pensando, y es así, que el cine de género es el cine de... Y resulta que el prototipo de cine dogma hace una película de género. Y ahora, ¿cómo atacamos esto? Entonces, es que ni siquiera se ponen de acuerdo, o sea, ni siquiera son capaces, o sea, en su propia inconsciencia, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Porque mira, el mismo Denzel Ojo, Washington, ojo, que está hablando del árbol trías de Dogma y de Melancolía con la foto de Bud Spencer sí, aquí sí, al no, no, lado, y yo, te está mirando de reojo, ¿eh? sí, sí, no, no, y además me encanta poder poner esta comparación porque es que No, es estaba como bien porque decir, estaba sí, Bud sí, estaba Spencer mirando mirando a como Eduardo diciendo, así como ¿cómo me, diciendo, cómo? Pero es que es eso, es muy triste que esa misma gente entre en ese tipo de contradicciones, porque además es, e incluso pretenden que un determinado director haga siempre lo mismo porque entra dentro de sus esquemas. Oye, eso, hace unos años, hace 2 o 3, no, hace más, hace como un lustro, le dieron el premio a un director chino en Venecia y nadie tenía ni idea de quién era el señor, pero ni idea. no, pues está bien, pero si la película molaba, Sí, claro, pero que el problema fue que cuando la gente se puso a hablar de eso, no sabían de dónde había salido el individuo, pues, el cine se chino, tuvieron y que como, ir rápido ahí exactamente, a Google a exactamente, buscar a ver si había exactamente, pero algo. es como decir, porque ya también el cine chino es como el cine japonés, o sea, el cine japonés está enquilosado en el buen sentido, para algunas cosas, en el malo en otro, a 2 o 3 directores. Entonces, mira, hay muchos otros directores, Hombre, muchos pero otros son los que realizadores conocemos japoneses. fuera, claro. O sea, ellos Claro, son los... Tú imagínate, o sea, China, 1.500 millones de habitantes, o sea, la cantidad de películas que se tienen que hacer en China a lo largo del año. en comparación menos que sean en la India. Pero, a ver, O son gente bueno, que pero hay sí, gente, la hay India, gente que ha pero bueno, trabajado, ya pero la India también son más de 1.000 millones de habitantes, sí, te pero recuerdo. me refiero, Patricio, Entonces, que eso, son, ¿no? La cantidad de películas que se hacen en India para abastecer su propio mercado, pues tú imagínate en China y de repente pues sale una película de China, de un director chino y la ves aquí y te quedas flipando y le das un premio y dices, pero ¿quién es este señor? no, pero Patri, es que el tema no es que fuera en España, es que fue en Venecia. No, 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 que sí, que sí, O que sea, sí. es que todavía es más sangrante decir, vamos a ver una cosa, o sea, Pues no tiene por qué, ¿eh? O sea, porque es eso que te digo, China, ese gran desconocido sí, no, pero a ver, de la película. Patri, parte del cine chino se sigue haciendo en Hong Kong.
Después hay cine que se hace en otros sitios, pero parte del cine se hace en Hong Kong. Y también con el cine oriental se tienen los prejuicios que se tienen. Mira, Guillermo del Toro llegó a decir un día en la presentación de la película, un director español, dice, si esto lo, y perdonen porque lo que voy a decir es una burrada, pero eso creo que está A ti hasta te las grabado, perdonamos. A está ti te hasta grabado. perdonamos la burrada. Guillermo dijo, dice, el director es Helio Mira, un director catalán que ha hecho varias cosas, sobre todo ha hecho un par de cosas muy presentables. Dice, si esta película lo hubiese hecho un director oriental, de los que hace altamente de película, dice, los críticos estarían eyaculando por las esquinas viéndola. Eso fue lo que llegó a decir. Pero un director oriental, los determinados directores orientales que gustan, no el resto. O sea, todavía hay gente que sigue ninguneando a John Woo o a Johnny To o a Ringo Lau o porque dicen que hacen otro tipo de cine. Y dices, perdonen, siéntese y piensa lo que están diciendo. Sí. O sea, el problema es ese. Yo puse el ejemplo de Melancolía precisamente por eso, porque como entre lo que pasó, que tardó en estrenarse y encima que eso es una película de género que parte de las bases, tampoco sabían qué hacer con ella. En realidad nos vas a descubrir que hay una conexión secreta entre Melancolía y dos hermanos. Perdón, dos Dos misioneros, misioneros. sí, Hay sí, una conexión posiblemente. secreta Sí, que sí. nosotros no hemos sido capaces de descifrar y que tú sí. Pues ¿Te mira, imaginas? yo te digo una cosa, el caso particular de estos dos actores, yo creo que al final, bueno, yo creo que más Mario Girotti que Carlo Berdensoli, nunca Carlos tuvieron quizá, Pendesoli va de Bud Spencer, Spencer, que no lo n- habíamos nombrado. Es no que tuvieron, mucha gente no lo. no Bueno, lo sabe, no, no lo porque, sabe. De hecho, pero no lo saben, ellos se pero que cambiaron Terence el Hill y Bud nombre, Spencer eran, se eran cambiaron nombres el artísticos nombre cuando empezaron a hacer Spaghetti Western, porque casi todos los actores se cambiaban el nombre para que sonase que más ponían anglosajón, nombres como en plan anglosajón para que quedara guay con el rollo de para que sonara mejor. Quizá lo que no tuvieron, digo, yo creo que Mario Girotti sí, porque ha hecho papeles más serios, sobre todo, por ejemplo, Marchar o Morir, que hace de legionario francés con un Esa coronel película me hiper gustó mucho. estricto, que es Jen Jim Hammond. Hammond es el coronel, sí. Eh, Además, él hace de gitano, sí, sí, es un gitano que se mete en la legión extranjera sí, sí, porque tiene un problemilla y se mete como se mete en todo, para como escapar. para escapar de la historia. Claro. Eh, de no haber podido hacer papeles un poco más serios, que yo creo que estaban perfectamente capacitados los dos para haber hecho alguna cosa más seria, porque en realidad no son, o sea, son más, tú, sobre todo si tú ves los Spaghetti Western que hicieron, son muy buenos, porque son muy buenos. O sea, no, dejándolo, porque también la gente de Spaghetti Western conoce Trinidad y se siguen llamando Trinidad. No, no, lo que hicieron antes, son las primeras películas que hicieron juntos o por separado, que son Spaghetti Western tardíos ya, son Spaghetti Western finales de los 60, principios de los 70, son muy buenos. O sea, no tienen nada que envidiarle a otras producciones de aquella época, porque lo hacían Ujú. muy bien, además. Entonces, en realidad, yo creo que son actores que también ya por la edad que han tenido, digamos que son bastante mayores, de hecho, porque Medio nació en el año 1939, o sea que ya es un señorcito mayor, y Carlo Berdensoli nació creo que 2 años antes. Eh, pero a ver, al final yo creo que el espíritu que hemos tenido, que por lo menos yo personalmente, y bueno, y cuando lo hablé contigo lo entendiste a la perfección, ha sido precisamente por eso puse lo de diálogo de cine para incorregibles, precisamente por, en cierta manera, no querer parecerme en nada a lo que te he dicho antes, esa gente monolítica que solamente ve el cine de determinada manera, que solamente acepta determinados géneros con unos determinados directores o determinados actores. A mí eso me parece una absoluta majadería. Eso me parece para mí de una ignorancia supina y además con su esquema, y lo digo públicamente, y las cifras se las puedo poner delante a quien le dé la gana. Con sus esquemas el cine hubiese desaparecido hace 50 años. No, y que además hay que defender el hecho de que la gente pueda ver de todo. O Exactamente. sea, tú para poder valorar una gran obra cinematográfica tienes que haber visto De muchas todo. cosas, evidentemente buenas, Regulares regulares, y no tan buenas. mediocres y malas y malísimas. O sea, por desgracia, pero como en toda arte, como en toda Sí, no, no. industria cultural que se precie, ¿sabes? O sea, para que salgan grandes obras se tienen que producir un montón, o sea, porque a lo mejor una gran obra es una de cada 1000 o de cada 500, yo qué sé, o sea, no sé, pues seguro
que hay matemáticos que se han encargado de estudiar la proporción áurea de cuántas películas hay que hacer para que salga una gran obra. Pues, y claro, Y Patri, hay muchas grandes y sobre obras. todo, mira, una cosa que estaba pensando antes, o sea, yo no creo que ningún director o ningún creador, cuando hace una película o crea una película, los actores y tal, todo el mundo va a dar lo mejor de sí mismo y todo el mundo piensa que va a ser una gran obra. Yo no creo que la gente vaya de entrada, voy a hacer una película malísima y esto no lo va a querer ver ni Dios. O sea, ¿cómo vas No, no, a tú ir con eso, esa eso, intención a hacer algo? Claro que no, pero eso es claro, una pero tontería. obviamente, o sea, hay veces que das y haces una gran obra y oye, y llega al público y la gente la ve y también, oye, pues vean, la crítica la pone estupendamente. Y hay veces que no, o sea, y ejemplos tenemos de grandes directores y grandes actores que tienen obras maravillosas y fantásticas y luego también han sido capaces de hacer cosas horribles, o sea, Cuestión- por no Vamos a decir dejarlo directamente que cuestión- una mierda, o sea, han hecho cosas que tú dices, chacho, cuestionable, sí. este es el Mira, mismo director de esta otra película, para no este poner cartel, nombre y para no poner mira, ejemplos, ¿no? Pero eso ha este pasado, cartel que entonces, es el primero, el primer cartel que se hizo en Italia, ya este cartel es políticamente incorrecto. O sea, totalmente. tú fíjate, es las Sagradas El Escrituras, Evangelio, el Evangelio, el verso, el loro y el revólver. O sea, es que ya de primera atada, yo este cartel tardé en descubrirlo. Ya de primera atada, digamos que ya se buscaba precisamente lo que se buscaba. Que digo, en España evidentemente no se utilizó ese cartel. De hecho, el no, cartel no, que ustedes han claro, visto es el cartel de la han puesto ahí Filmayer. metida dentro del Y, Evangelio, es como un rollo, exa- ¿no? exactamente. Entonces, Bueno, el Nuevo Testamento, como lo Nuevo llamamos aquí. Testamento en este caso, pero que Parte de la el Biblia. tema es ese, el tema es que precisamente por esa mentalidad tan cortoplacista te pierdes cosas. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer siempre ha sido lo contrario, es decir, vamos a tratar de, sin, te iba a decir que sin perder de vista lo que hacen los demás, pero tampoco es cierto, o sea, no, si nos dejásemos llevar por el ambiente, no hubiésemos podido hablar de ninguna película de género, porque hay gente que trabaja en festivales de género que piensa que ellos solamente son los únicos que saben de cine de género, con la peculiaridad de que son 10 o 15 años más chicos que nosotros, con lo que en realidad hay muchas cosas de Eso no género. tiene nada que ver. O sea, el O que sea, me quiera refiero saber que de género, que se empape. exactamente, o Que, sea, que que está, vaya al cine, que vea películas, y esa es la mejor en este manera caso, en muchos casos de ya tienes conocer que verlas un medio a o un nivel, género. pero hemos tratado de eso, de poner, y sobre todo también de rescatar cosas que o de Eso sí, situar, hemos tratado de rescatar cosas y situarlas en un contexto que en ese momento no de estaban. Yo creo darle a mucha gente la oportunidad de conocer cosas que a lo mejor no conocían. que han estado muy, lo que tú dijiste antes, muy condicionadas, muy sepultadas por esa supuesta crítica especializada que es tremendamente monolítica. Y eso no les ha hecho ningún favor, porque además tú te das cuenta de eso, de que los que están escribiendo, las nuevas generaciones que están escribiendo, van conociendo las cosas a saltos, a retazos y realmente sin entender muchas veces el contexto, porque hay películas que fracasaron no porque se hubiese estrenado una película anteriormente similar, sino porque el actor nunca acabó de cuajar en nuestro país, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos que y porque la temática en sí, y se olvidan eso, pues, que no es que la película tuviese la mala fortuna de estrenarse después de otra película de género, es que la primera tampoco fue, o sea, ahora parece como que esas películas O a lo que mejor ahora el son distribuidor pensó que esa película no exactamente, o sea, iba que el distribuidor a la tal y estrenó, decidió que no se estrenara, sino pasarla directamente al o no, mercado no, o que del vídeo o del DVD. la estrenó de aquella manera, con muchas menos copias, en una época que no era la mejor. Hay Ujú. muchos, por eso te digo que también a la hora de hacer una película, lo que me parece absurdo es repetir como un papagayo lo que te dice el estudio en cuestión, que es lo que están haciendo. O sea, los estudios dicen ta, 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 y lo repites como un papagayo y después le das altavoz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, seamos un poquito serios. Creer de lo que te dice un estudio, bueno, arriesgate, pero por lo general no te lo van a decir. Vete a fuentes más o menos fidedignas, que también, vamos a ver, también
en una fuente fidedigna te encuentras a que el estudio mienta. Pero se suelen cuidar un poquito más de hacerlo, eso para empezar. Pero no, o sea, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de otras cosas. O sea, el hecho es de que es lo que se dice en el argot, la plaza depende. O sea, las películas funcionaban mejor en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria que en gran parte de España, por ejemplo. Había películas que sí, No, Patricio, funcionaba mejor en general. O sea, pero ¿cuáles? general. Cualquier película. O sea, el cine Cualquier funcionaba. película, Cualquier película funcionaba mejor ¿en en serio? Gran Canaria. Patricio, No, dame el por eso te beneficio lo de la duda. pregunto, y porque O sé que sea, tú sabes de esto, o sea, por eso te lo pregunto. con las cifras en la mano y habiéndome pasado casi 40 años en este negocio, te aseguro que, y sobre todo porque el cine costaba muy barato en Canarias y muy caro en Península, y se recaudaba muchísimo más en Canarias que se recaudaba en Península. Porque cuando el cine costaba 100 pesetas en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife o en Gran Canaria, o en Las Palmas de Gran Canaria, en Madrid costaba de 400 a 500. Y en Eso sí, cualquier capital de eso provincia siempre ha sido así, te costaba 300, eso siempre ha sido así. 250, 300, 350 pesetas. Pues las películas funcionaban de escándalo en las islas. Eh, pero después hay otros condicionando, o sea, es el momento en la que la estrenes, eso, el actor, la actriz, hay actores que nunca terminaron de cuajar en nuestro país y que venían, daban todo el dinero del mundo fuera, pero cuando se trataban en España no funcionaban, hay muchos condicionandos. Limitarte solamente a repetir como un papagayo lo que dice un estudio, todo mi respeto, además es que sé positivamente, porque me lo han dicho. Repetido los papagayos que salían mucho en la película. Sí, pero a mí es que, perdona, pero es que a mí no me gustan ni los loros ni los papagayos. Y después, la segunda parte de contratante es, si lo haces para llevarte bien con un estudio de cine, perdona, pero te estás equivocando. O sea, esto no funciona así. Tú Los eres una, estudios no. no. O sea, tú eres una, otra cosa es Tú que vas, tú, tú vas a hacer otra ruedita del engranaje. vamos a ver, no es lo mismo que trabajes no quiero ser despectivo, No, no digas. en un No, medio, no, no. no, 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 bueno, no, en un medio local de una capital de provincia de nuestro país que trabaje en el Variety. bueno. Todavía al Variety se le tiene cierto respeto. Fundamentalmente, no tanto los estudios, que esos no le tienen respeto absolutamente a nadie, más allá de a los que tienen los cines, que son los que le dan de comer. Y tampoco creo que respeten demasiado a los dueños de los cines como hace 50 años, pero bueno, todavía tienes que mantenerlo aunque tengan ellos cines en propiedad. Sino porque la concepción que se tiene dentro del mundo del entretenimiento, sobre todo en el mundo anglosajón, digo mundo de entretenimiento porque el variety no se limita solamente a cine, televisión, música, tiene muchas cosas. Por parte de los actores, directores y demás, eh, mejor llévate bien mejor llévate bien a que digas una tontería. Sobre todo, tanto pues hoy día tanto sigue siendo el Hollywood Reporter y el Variety. Eh, pero en realidad es absurdo. O sea, pero por eso digo que a mí hace 10 años me hacía gracia, ahora ya dejó de hacerme gracia, también me he hecho mayor, que salgan un montón a supuestamente defender el cine cuando sus conocimientos del negocio del cine es nulo. Y lo demuestran además con su comportamiento. O sea, yo no digo que no lo tengan, digo que su comportamiento demuestra que no tienen ningún conocimiento del negocio del cine. Y después los que están alrededor, o sea, los que viven alrededor de todo, que son los que supuestamente escriben, no sé qué, no sé cuánto, también demuestran un desconocimiento absoluto de cómo funciona este negocio. ¿Por qué? Porque de repente rescata una película. No, es que fue un fracaso porque se estrenó antes no sé qué. Dices, perdona, eso es una tontería. O sea, eso lo que te demuestra es que tú no sabes de lo que estás hablando. Porque viene a colación porque hablaron de una película de Tom Selleck que se estrenó justo después de Terminator, que es una película que está muy bien, me encantó en su día, y dijeron, es que la película fue un fracaso porque se estrenó después de Terminator. Mentira. O sea, se estrenó Terminator, para empezar, Terminator no fue una película que funcionara escandalosamente bien. Funcionó bien para lo que se pensaba, pero vamos a ver, Cameron había hecho una película, no había hecho otra cosa. Y Terminator llegó en el momento, gustó mucho, pero luego que nadie se piense que la primera película fue como fue la segunda. Eso tampoco es verdad. Ya. Cuando se estrenó, y el caso de Tom Selleck es un actor que nunca ha acabado de funcionar en nuestro país, porque ha hecho cosas muy presentables, pero muy, muy presentables, y ha sido ese actor que al final la gente lo recuerda por las cosas que ha hecho en televisión y no en cine. Pero no porque que la película y porque en realidad
Terminator fue una película de género que en el año 84 funcionó, pero las mismas películas de género en los años 80 se estrellaban todas. O sea, no fue solamente Terminator, o sea, no fue solamente esta de la que estaban hablando. Entonces, por eso te digo que ni van a la fuente, ni saben cómo funciona el negocio del cine, porque si lo supiesen, no dirían, no querrían sentar cátedra, no, es que la casualidad, como esta funcionó, esta no. Mira, esta primero no funcionó tan bien y ni siquiera el distribuidor de esa película pensaba que Terminator fuera a funcionar bien. Y el hecho de que funcionara bien fue una rara avis en un Bueno, pero mundo que... y de dos misioneros que me cuentan, porque no vamos a acabar No, no, el y de, diálogo de de Dos Misioneros, cine a ver, aquí ahora hablando de Tom Selleck mira, y Terminator. Estamos hablando de dos misioneros y de Terence Hill y va de pues, Patri, tiene que ver porque es lo que tú decías antes. También los que están supuestamente, la nueva generación que está defendiendo el mundo del cine, pasa por encima de puntillas o simplemente ignora ese tipo de películas. Y es un error, Pues para eso y es un estamos error, nosotros aquí con los diálogos para de dar la cine para lata. Increíbles, para Entonces, rescatarla. digamos que esto es lo que le da, vamos a ver, es que además Esa es esto la misión también, social de diálogos de cine para exactamente, Incorregibles. entronca con el hecho de la explicación de por qué nosotros nos hemos pasado prácticamente desde el principio diciendo diálogos de cine para Incorregible. En cierta manera, la excusa, o Porque es sea, verdad, porque la estas excusa películas argumental, son para incorregibles aficionados del cine, como exactamente, nosotros. exactamente. Y sobre todo porque, Y a esos aficionados es a quien nos dirigimos. claro, y ahora que he podido leer O íntegra sea, la carta grandes del hermano chicos, Olmi, medianos o mayores. precisamente, digamos que cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer esto, digamos que el espíritu, lo que me impulsó precisamente fue las palabras del hermano Olmi, de decir, vamos a darnos de tonterías, vamos a dejar de decir cine de calidad y cine de consumo, porque en realidad esto es cine. Y, o sea, el cine, el cine, vamos a ver, el cine es lo que tú dices, el cine es una fiesta, es una Fiesta del cine. fábrica de sueños, llámalo como quieras. Y me parece muy triste que estés diciendo, esto sí, porque cumple lo que yo decía antes, estos estándares de calidad y esto no, pues no sé qué. Digo, y después pasa lo de Melancolía, resulta que estrenas una película que tiene esas bases y no sabes qué hacer con ella porque es que, Dios mío, como este director sacrosanto ha hecho algo, se ha rebajado a ser una película de género. Entre otras muchas cosas, porque el guión era bueno y le gustó. O sea, Oh, ya yo no está. creo que tuviese, yo no creo que el planteamiento de Lars von Trier cuando se planteó hacer Melancolía fue otra cosa que realmente la historia, o sea, encontró una historia que realmente le gustó. O sea, el hecho de que al final sea una cosa de género o no, pues es secundario. Entonces, al final es eso, al final yo lo que quiero dejar ahí hasta que nos volvamos a ver, que nos... Además, yo El ahora próximo diálogo de cine para Incorregibles. lo que quiero, o sea, quiero retomar el hecho de hacer ensayos de cine para Incorregibles, le hace escribir, que lo tengo, lo confieso públicamente, Yo bastante también. olvidado. Quiero mantener también el hecho de que haya esos ensayos de cine para Incorregibles, pero volveremos. O sea, precisamente Volveremos con diálogos de cine para Incorregibles. con este mismo espíritu, porque en realidad es lo que nos ha motivado desde el principio, no otra cosa, no decir, no, fíjense, hemos escogido esta película y con eso termino. Yo recordaré siempre los momentos, llegar con una persona a la que aprecio montones, que más sabe muchísimo de cine, que es Lorenzo Díaz, Lorenzo Fernando Díaz, firma Lorenzo F. Díaz, y teníamos la broma de que siempre que íbamos a Sitges y veíamos todos los carteles que estaban puestos, Lorenzo siempre buscaba aquella película más rara, sobre todo a ser posible asiática. eh, y decía, a esta le van a dar el premio. Y efectivamente, o sea, le daban un premio. Y acertaba. Que además era una película que no tenía, era una película que no tenía absolutamente nada que ver con el cine de género. O si lo tocaba, vamos, de raspón. Y Lorenzo decía, a ver, te poníamos los carteles primero y decía, a ver, esta que no tiene nada que ver y encima es asiática, o lo que tú dijiste, o del Oriente Próximo, no O, sé qué, Irán, a o esta, de Irán, exactamente, o de no sé o dónde, de Guatemala. exactamente, a esta le van a dar el premio. Y efectivamente le daban un premio. Y tú dices, vamos a ver, es que la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué hace Oye, esta es película aquí? que respetamos mucho el cine que se hace en Guatemala, No, en no, no, sí, Irán sí. o en Asia. Vamos a ver, el tema es que esa película, lo que Respeto. no pegaba en ese foro. Namaste. O sea, en ese foro pegaban las películas de Troma. Pero no pegaba esa película. Pero siempre le daban el premio a esa película. Entonces tú dices, no, nosotros tratamos de, digamos, no, nosotros
tratamos de que el catálogo, que los carteles que veamos, todos tengan en común algo, a menos de que sean políticamente correctas, contestatarias, Eso es lo que más nos gusta, incorregibles. que sean políticamente Exactamente. correctos. Y que sobre todo gente que nos pueda haber estado viendo, eso, yo me doy por satisfecho si han descubierto cosas que no conocían y sobre todo se han dado cuenta de que al final lo importante es pasárselo bien. Ya está. Muy No bien. hay otra historia. Y con Bueno, esto, la y bendición. eso, exactamente, la bendición, que otra cosa que me encanta, cada vez que daba un bofetón, daba la bendición, eso es otro de los grandes Por eso momentos lo de digo. grandes. La bendición antes Yo, de todas del maneras, por una bofetón vez, fíjate, final. entiendo que la película estuviese censurada en nuestro país. Ahí entiendo, otras no, pero esa sí la entiendo. Pues nada, Pues oye, que ya va siendo hora de que cerremos el chiringuito por hoy. sí, Y nada, yo qué sé, lo que tú dices, o sea, recomendar a todos aquellos que nos estén viendo o que nos hayan visto o que nos vayan a ver, que vean películas, eso es lo mm, fundamental. Y quedan luego pelis. en este caso, Dos misioneros de Bud Spencer y Terence Hill, que se lo van a pasar muy divertido, o cualquier película de este dúo, de esta Sí, pareja artística, sí, que se van a pasar un rato muy bueno, seguro. sí, Y nada, pues repetir los agradecimientos, como siempre, ¿no? A la Fundación Canaria Cinemas Cómic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, a don Gonzalo Santana, a don Eduardo Serradilla, a sí, don Patricio Ducha. Yo también me agradezco a mí mismo el sí, estar aquí. Y nada, oye, que nada, que estupendo, que este diálogo de cine lo cerramos aquí, pero que va a haber más diálogos de cine para incorregibles, no se asusten. Y bueno, que lo que van a ser más espaciaditos. Ya estamos sí, mayores sí. y tenemos que cuidarnos de otra Y, manera. tenemos, Así, tenemos otras cosas que hacer, lo siento, y, pero y queremos hacer más cosas, eso también es verdad. exactamente. Pues nada, con esto y un bizcocho, bendición, y Sí. ala, a dormir todo Venga, el mundo para buenas casa. noches. Adiós, buenas noches.